Éxodo 3, 7 y 8. Y bueno, vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Quiere agarrar nota, agarre del mensaje. Dice la palabra de Dios: dijo luego Jehová. Me gusta cuando Dios dice algo, es que dice algo bueno. Cuando Dios va a hablar, hermanos, es que hay que poner atención, porque lo que va a hablar es para nosotros también. Dice: dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo. Mire que Dios mira la aflicción cuando su pueblo está pasando por aflicción. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Mire qué importante es clamar a Dios. Por eso en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y lea conmigo el verso 8. Dice: y he descendido. ¿Para qué? Para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y póngale ahí de todo lo feo, ¿verdad? Dios sacó a este pueblo, hermano, ¿verdad? De una crisis tremenda. Me llama la atención. Alguien dijo: Dios tarda, pero no olvida. Dios no se ha olvidado de tu petición. Amén. Dígale que está a su lado: Dios no se ha olvidado, hermano, de tu petición. Un día de estos te va a visitar. Dios no se ha olvidado de que tú clamas por tus hijos. Dios no se ha olvidado por esa petición que tú llevas años orando por ella. Dios no se ha olvidado. Qué tremendo es nuestro Dios. Que Dios tarda pero no olvida. El pueblo de Israel clamaba y clamaba y clamaba por una liberación, para que Dios los liberara de ese sistema faraónico, donde eran esclavos, donde hacían adobes, donde vivían una vida miserable. El pueblo clamaba y clamaba y clamaba. Pero un día Dios respondió. Un día Dios va a responder. Dios tiene un día, tiene una hora, tiene un mes y tiene un año donde me va a visitar. Y Dios hará lo que Él ha prometido que va a hacer en nosotros. Por eso dice el Salmo 34:10: los que buscan al Señor no tendrán falta, dice, de ningún bien. Amén, hermanos. Porque Dios tiene un día, tiene una hora, tiene un mes. Todos los días nosotros tenemos que esperar milagros. El milagro va a llegar. Dios es un Dios de repente. Dios es un Dios de sorpresas. ¿Verdad? Que el día que menos esperas, el día que tal vez más desanimado andas, el día que tal vez andas más preocupado, ese día llega la visita de Dios a tu vida y te sorprende con grandes cosas. Por eso cada día nosotros tenemos que vivir con una expectativa de fe. Después de 400 años, Dios visitó a su pueblo. Amén. Después de 400 años. No sé cuántos años van a pasar en nosotros. Pero hay una cosa bien linda en la Biblia, hermanos, que dice que Dios va a apresurar tu milagro, porque Dios quiere que tus ojos lo vean. Amén. Dios quiere que tus ojos vean tu milagro antes de morir. Así que mis ojos lo verán. Diga conmigo: mis ojos lo verán. Yo antes de que muera, yo voy a ver a mis hijos a toditos sirviendo al Señor. Y yo le digo al Señor: ese es el milagro que yo quiero. Que uno de mis hijos predique en mi funeral, ¿verdad? Uno de mis hijos predique en mi funeral. Y todos van a estar ahí. Y yo quiero, le digo al Señor, que mis ojos lo vean. Y mis ojos lo verán. Tus ojos mirarán tu milagro. No le diga al Señor: Señor, aunque sea después de muerto. No, antes de muerto, dígale: yo quiero ver que mis ojos vean
lo que tú me has respondido. Porque Dios, hermanos, es un Dios, ¿verdad? Que cuando el pueblo clama, Dios responde a las maravillas que Él tiene para nosotros. Entonces Dios nos va a visitar. Amén. Gloria a Dios. En Génesis 50, 24 hay una promesa maravillosa, ¿verdad? Hay una promesa maravillosa. Dios nos está poniendo unos casos tan difíciles, ¿verdad? Que usted dice, wow, si Dios después de 400 años respondió a un pueblo que estaba esclavizado, que no valía nada, pero Dios lo sacó de ese lodo podrido, ¿cómo se va a olvidar entonces de mi promesa? Me gusta lo que dice un comentarista hablando de los niños, cuando dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, dice, no se apartará de los caminos de Dios. No habla del proceso que ese niño va a pasar. No habla del proceso que ese joven va a pasar. A lo mejor en un tiempo se apartará de Dios. A lo mejor en un tiempo el diablo lo va a zarandear. Pero en la vejez va a regresar a Cristo. Mire qué tremendo, hermano. Hay una garantía que cuando nosotros sembramos la palabra del evangelio en nuestros hijos, una palabra que tú le des a alguien de Dios, hermanos, lo va a marcar para ser un hombre bendecido. Se lo dice un hombre por experiencia, siendo hijo de una mamá que no iba a una iglesia, que todavía no era cristiana. Un día llegaba un hombre a la casa a vender pan en un carro. Y siempre ese hombre me miraba a mí, que yo tenía como 7 años. Y siempre me hallaba encaramado en un palo de mango, ¿verdad? Y yo no sé si estaba comiendo mango yo o vigiando pájaros ahí para matarlos con londía. Pero ese hombre siempre me hallaba ahí. Y un día le dijo a mi mamá, doña Genara, ¿qué cree usted que ese niño va a hacer cuando sea grande? Mi mamá, sin ser cristiana, le dijo, ese niño, Chepito, le dijo, va a ser un predicador de la Biblia, le dijo. ¿Quién le dijo eso a mi mamá? Tuvo que haber sido Dios. Me marcó esa señora. Por eso no me puedo echar para atrás. Tengo que morir como predicador del evangelio. Ganas de tirar la toalla han sido infinidades de veces. Pero el creyente, hermanos, Dios se ahorró esa parte de retroceso. Usted y yo no tenemos retroceso, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. A veces rápido, a veces despacio, pero para atrás no. Siempre vamos para adelante. Entonces en Génesis 50, 24 tenemos otro ejemplo maravilloso ahí. Y dice, mire este pasaje, qué lindo. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Mire qué maravilloso esto. Y dice el 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Mire, hermano, qué palabra la que este hombre dio. Usted conoce la historia de José. Entró un nuevo faraón. Ese faraón no conocía al pueblo de Dios. Esclavizó al pueblo de Dios. José muere, pero declara una palabra. Mire el poder de la declaración. Declara una palabra a ese hombre y le dice al pueblo de Dios, Dios los va a visitar. Dios los va a visitar. Y yo voy a morir. Pero cuando Dios los visite y los saque de aquí, de esta esclavitud, acuérdense de mis huesos, para que me vayan a enterrar a la tierra donde yo nací. Y mire lo que pasa en Éxodo 13, 19. Éxodo 13, 19. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José,
el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Después de 400 años, imagínense, el pueblo de Israel agarrando el oro, agarrando la plata, agarrando todos los chunches que tenían que agarrar para llevárselos porque iban a salir de Egipto. Dios le recuerda a Moisés y le dice: acuérdate, hay unos huesos que tienen guardados aquí, que son los huesos de mi hijo José. Y yo le prometí a él que sus huesos no iban a ser enterrados en Egipto. Y Moisés ahí estaba pendiente, hermano. Los huesos de José, por favor. Me imagino que encargó ahí algún diácono: hermano, no se te olviden los huesos de José. No se te olviden los huesos de José. Porque, hermano, cuando tú sirves al Señor, Dios va a cumplir la promesa. ¡Qué tremendo! Por eso es que cuando un brujo va a hacer brujería y va a ir a un cementerio a sacar huesos de muertos, cuidadito, ni que se atrevas a tocar un hueso de un cristiano que esté enterrado ahí, porque se las va a ver cara a cara con Dios. Le va a decir: aguas, no me toques ese hueso, porque ese hueso es de un cristiano allá de la iglesia bautista, el Buen Pastor. Ese hueso no me lo puedes tocar, porque esos huesitos yo los estoy cuidando, porque en el rapto de la iglesia esos huesitos yo los voy a sacar de esa tumba y voy a poner un cuerpo como los ángeles de Dios en él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Mire qué lindo es el Señor, hermano, que aún los huesos de nosotros que están ahí en esa tumba, el diablo tiene que respetarlos, porque son de un siervo de Dios. ¡Qué tremendo! Y ahí estaba pendiente Moisés, los huesos de José. Y después de 400 años vemos hecha realidad esa visitación. Entonces, lo que sucede cuando Dios te visita, ¿verdad? Cuando Dios decide visitar a un hombre o a una mujer, se puede decir, hermanos, que la historia de ese hombre o la historia de esa mujer va a marcar un antes y un después. Nadie que Dios visita puede seguir siendo igual. ¿En cuánto Dios ha marcado un antes y un después acá? Por eso dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, dice, es nueva criatura. Cuando Dios visita a alguien, cuando Dios se le revela a alguien, nunca más esa persona puede ser igual. Todo va a cambiar. Todo va a ser diferente. Tu ser interior tiene que ser diferente. Tu ser exterior tiene que ser diferente. Por eso dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la transformará hasta el día de Jesucristo. Cada día vamos siendo mejor en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan por eso? La experiencia en esa persona, hermano, debe de ser una transformación maravillosa por dentro y por fuera. Le digo esto: un creyente que ha sido visitado por Dios jamás abandonará a Cristo. Jamás abandonará el Evangelio. Jamás dejará de servir. Podrán venir ríos y soplar vientos y pegar contra aquel hombre y contra aquella mujer y causar daño, pero nunca ese hombre y esa mujer va a dejar de servir a Dios. Hoy compartí una lectura con mis hermanos. Jesús dijo: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. Es imposible que un creyente, hermano, que ha tenido un encuentro personal con Dios, siga siendo igual. Nunca va a abandonar el Evangelio. Por eso es importante poner la palabra de Dios en nuestros hijos. La Biblia relata que muchos hombres y mujeres de la Biblia que tuvieron visitas por Dios fueron transformados por el poder de la palabra. Toda persona que ha tenido una experiencia con Dios jamás se va a apartar del Evangelio. ¡Qué tremendo! Se rompen las cadenas, se rompen los yugos de esclavitud, se destruyen los vicios, se destruyen las cadenas del pecado. ¡Qué tremendo! Cuando Dios visita una casa, hasta el perro cambia, hermano. El gato es más amoroso. Ya el perro ya no ladra. Si no te dice Dios te bendiga cuando llegas, porque se muere usted si un perro le diga Dios te bendiga, ¿verdad? Pero es cierto, hasta los animales cambian. Hay en casas que los pericos dicen Dios te bendiga.
Cuando entra, les enseñan a cantar. Ahí en YouTube hay un montón de pericos que alaban al Señor, ¿verdad? Entonces, me llama la atención que en el tiempo de Jesús visitó muchos hogares destruidos, matrimonios destruidos, vidas destruidas. Pero esa visitación de Jesús cambió ese hogar, cambió esa vida para bien y no para mal. Dios lo puede volver a hacer otra vez. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, hermano, ¿verdad? Él sigue siendo el mismo. Cuando Dios visita a alguien, lo visita para bendecirlo. Amén. Cuando Dios visita una casa, la visita para llevar bendición a ese hogar. ¿No se acuerdan que dijo Jesús? Cuando lleguen a una casa y lo reciban, declaren paz en esa casa, ¿verdad? Los reciban ahí, declaren que la paz de Dios va a reposar en ese hogar, en cualquier hogar donde ustedes entren. Entonces, cada vez que Dios va a visitar a alguien, va a visitarlo, hermanos, para traer bendición, para restaurar, ¿verdad? Para restaurar. Dios trae algo, ¿verdad? Poderoso para cambiar vidas. Entonces, la visita de Dios tiene que ver con recompensa. Diga conmigo, recompensa. ¿Cuántos creen que Dios recompensa en grande? Todo lo que usted haga para Dios, Dios lo recompensa en grande. Y a veces Dios paga al instante. Esto es, a veces Dios te da el cheque de adelantado aunque no has trabajado. Pero Dios así es. Dios tiene esa bendición, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios no nos va a pagar conforme a nuestros hechos, sino conforme a sus misericordias. Por eso dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana, dice. Qué tremendo. Entonces, la historia, hermanos, la historia quiere decir que cambiar la historia y el rumbo de un país depende, ¿verdad?, de nuestro Dios. Cuando Dios te visita, Él cambia tu salud, Él cambia tu economía, Él cambia tus crisis. Por eso hay un canto que aquí los jóvenes cantan que dice: Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Qué maravilloso, Dios cambia nuestro lamento en baile. Entonces, hay un tiempo de visitación. Hay un tiempo de visitación de Dios que se llama Kairos en la Biblia. Kairos es el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios tus hijos se van a graduar. En el tiempo de Dios, hermanos, esa deuda se va a pagar. En el tiempo de Dios ese milagro va a llegar. En el tiempo de Dios, Dios va a restaurar, dice la Biblia, todas las cosas. Dígale a sus hijos, bautícelos: Dios te bendiga, pastor. Dígale a su hija: Dios te bendiga, misionera. Bendiga a sus hijos así, aunque no quieran nada con Dios. Únjalos en la noche, porque al final de los tiempos Dios va a restaurar. Hermanos, si nosotros contáramos todos los milagros que Dios ha hecho en nosotros, pasáramos una semana entera aquí contando lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno. Amén. En Jeremías capítulo 29, versículo 10, habla lo que Dios sucede cuando visita un hogar, una casa, una familia. Cuando Dios visita una vida. Ahí en Jeremías 29, 10, el pueblo de Israel otra vez está en esclavitud. Está en 70 años de cautiverio. Han perdido las esperanzas. El pueblo se alejó de Dios. Pero Dios tiene una palabra poderosa para Jeremías en esa condición, en ese desánimo, en esa crisis, ¿verdad? Cuando usted siente que ya todo está perdido, es cuando Dios viene y, hermanos, y te saca de esa condición. Por eso David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice, ¿viene de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jeremías 29:10, el pueblo está en esclavitud. El pueblo está en una crisis tremenda. El pueblo de Dios, ¿verdad?,
está dependiendo de la promesa de Dios nada más. Mire, hermanos, van a llegar tiempos en nuestra vida que lo único que vamos a depender va a ser de la promesa de Dios. Y Dios bendiga su nombre mismo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todas las promesas que Dios nos ha dado son sí y son amén. Todas las promesas que Dios escribió en su Biblia son para usted, para usted, para usted y para usted. Y cuando usted las cree, se hacen realidad. ¿Alguien tiene promesa de Dios acá? ¡Qué tremendo! ¿Cuáles son sus sueños para 5 años? Los jóvenes que están acá. ¿Cuál es tu sueño para aquí a 10 años? ¿Cuáles son tus sueños para de aquí a 15 años? ¿Cuáles son tus sueños? Nosotros tenemos que soñar, hermano. Si usted ha dejado de soñar, vuelva a recoger tus sueños y siga soñando. Dile que está a su lado, no dejes de soñar, hermano. No dejes de soñar, porque todas las promesas de Dios son sí y son amén. Se van a cumplir. A veces parece que todo se ha terminado. Van a llegar tiempos de nuestra vida que vamos a decir, ya no puedo seguir más. Van a llegar tiempos de nuestra vida, hermanos, que vamos a decir, pero todo se echó a perder. No es cierto. Tenemos que mirar más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Por eso David decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces en esa crisis está el pueblo de Israel. Pero dice Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová. Es que a mí me encanta cuando Dios habla, hermano. Amén. Porque así dijo Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuántos años? Los 70 años. Había una promesa, ¿para cuántos años? Para 70 años. Había una promesa para el pueblo de Israel, que Dios los iba a disciplinar por 70 años, pero no los iba a dejar hundidos en el lodo. Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, ¿yo qué dice? Yo os visitaré. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Mire qué promesa más hermosa es, hermano. Que cuando Dios visita un pueblo, un país, una nación, nunca más ese país volverá a ser lo mismo. Al contrario, va a ser diferente. Hace 20 años nosotros no podíamos estar aquí en esta calle de Pacoima. Si ahorita la policía pasa y como alma en pena, imagínense. Hace 20 años estaba peor. A usted le decían, en Pacoima la renta está barata. Uy, ahí no. Prefiero ir a pagar más renta a otro lado. Nadie quería vivir en Pacoima. Me decía el pastor Sevier, el pastor Moreno de aquí. Pastor, me dice, hace 15, 20 años nosotros hacíamos 4 cultos aquí los domingos, full los 4 cultos. Ahora dice, ya no hay gente. Ahora tú ves para allá, tú ves para allá, tú ves para allá, tú ves para allá, lo que ves son hispanos. Los morenos se fueron de acá, dice. Ahora es tu tiempo. Llegó tu turno, llegó tu temporada. Agárrate este lugar, predica la palabra. A los cultos que quieras, porque llegó el tiempo de los hispanos a Pacoima, llegó el tiempo de los hispanos al Valle de San Fernando. Me gustó lo que dijo el hermano Mauricio el jueves. Pastor, me dijo, aunque somos una iglesia pequeña, pero no estamos dormidos, estamos en acción y vamos a seguir en acción, y Dios nos usará a cada uno de nosotros para hacer la diferencia donde llegamos. Y Dios bendiga a los vecinos que nos escuchan. Ayer habían 4 allá en el portón, ahí con sus sillas puestas escuchando la palabra. Dios nos ha traído, porque cuando Dios visita un país, una ciudad, todo va a cambiar. La llegada de esta iglesia aquí a Pacoima va a ser para bien y no para mal. Nuestros hijos son los próximos que van a vivir acá y van a vivir en paz, van a vivir tranquilos. Cuando yo compré mi casa, me dijo la realtor, pastor, me dice, donde puede conseguir una casa barata es en Pacoima. No, pues ahí quiero, le digo yo, ¿verdad? Porque dígame usted, ¿a dónde hay un lugar sano, hermano? Los ricos van para las montañas y miren cómo está en negro el humo, allá tanto incendio, ¿eh? Ahí vienen para abajo quemando ya.
¿verdad? ¿Dónde hay un lugar seguro? Si la luz no llega donde hay tinieblas, las tinieblas nunca se van a ir. Yo le dije, entrémosle a Pacoima. Y por fe yo me vine y agarré una estora y puse mis cosas. Le dije a mi esposa, en Pacoima Dios nos va a dar un lugar. ¿Sabe cuántos minutos hago yo aquí en mi casa? 4 minutos. Y aquí nos trajo ahora. Si Dios no me llevó adentro de la casa, porque ya es que bárbaro, ¿no? Pero mire cómo Dios trabaja. Cuando Dios tiene planes contigo, los va a cumplir. En 70 años dijo Dios, yo voy a visitar a mi pueblo. ¿Cuántos años te ha dado a ti? Dios hace tratos con nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Yo siempre he dicho, un joven que se meta con Dios, un joven que se meta con Dios y agarre una carrera, 5, 7 años, ese joven se va a ver la diferencia. Ese joven se va a ver la diferencia. Porque Dios nos hace 10 veces mejor que los que no conocen al Señor. Y mire aquí, diga conmigo, hay un tiempo que Dios visita. Y cuando Dios visita, la deuda se va. ¿Alguien tiene deuda acá? ¿Nadie tiene deuda? No, pues le paso la mía entonces, ¿verdad? Cuando Dios visita, la deuda se va. Cuando Dios visita, el coronavirus se va. Cuando Dios visita, la mala noticia se va. Amén, hermano. Cuando Dios visita, el diablo tiene que irse también, ¿verdad? Las tinieblas tienen que irse. Entonces Dios prometió que iba a visitar a su pueblo Israel. Hay un tiempo para que tu enfermedad se vaya. Hay un tiempo. Yo le digo a tu crisis, esa crisis está sentenciada. Dios tiene sentenciada tu crisis que tiene que irse de ti. No te acostumbres a vivir con esa crisis toda la vida, tiene que irse. Diga conmigo, tiene que irse. Esa crisis tiene que irse. Porque Dios la tiene sentenciada. Tal vez por un tiempo la dejará ahí para que nos afirmemos, para que formemos un carácter, para que aprendamos a amar a Dios en la crisis. Porque amar a Dios en la crisis es difícil, ¿verdad? Porque en la crisis parece que Dios se olvida de ti. Pero Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y en ese tiempo, hermanos, Dios te visita, ¿verdad? Hay un tiempo que tienes que llorar, ¿verdad? Y cuando ese tiempo se cumpla, dice Dios, yo os visitaré. Nosotros no sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el mes, no sabemos el año. Pero de que Dios te va a visitar, te va a visitar. ¿Cuánto esperan esa visita de Dios? Abraham estaba a mediodía, dice, en lo peor de la calor en su casa, cuando llegaron esos 3 personajes gloriosos en una teofanía, ¿verdad? En forma de hombres. Llegaron a visitar a Abraham. Abraham estaba en una crisis. Él anhelaba tener un hijo. Tal vez ya se le había olvidado. Tal vez Abraham ha de haber dicho, bueno, ¿será que Dios va a venir o no? No, Abraham se mantuvo en fe. Dios le había dicho que lo iba a visitar y Abraham lo esperaba todos los días. Me gusta lo que dice un comentarista, que cuando Abraham desayunaba con Sara a los casi 100 años, le decía, venga Sarita, vamos a comernos ahí los pancakes ahí, los frijolitos y los aguacatitos y todo, siéntese. Y le ponían la silla Isaac, aunque no lo tenían, ¿verdad? Póngale la silla del niño, porque Dios prometió que nos va a dar un hijo. Aunque ya pues, ¿verdad? Las esperanzas ya acabaron humanas. Pero si Dios dijo que nos va a visitar, nos va a visitar. Y cuando Dios llega a visitar a Abraham, le dice, el próximo año por este tiempo vas a estar abrazando un bebé. Y así sabe haber sido guapo, hermano, ¿verdad? Y bendecido y ungido. Porque cuando Dios da algo, lo da algo bueno. Dios cuando da algo bueno. Antes de que te mueras vas a ver tu milagro y lo vas a disfrutar. Porque Abraham, después de haber disfrutado a su hijo Isaac, lo disfrutó 75 años. Lo disfrutó.
Vas a gozar los cheques de tus hijos. Vas a gozar el cheque de tu hija. Yo cuando ando con mi hija Damaris nos peleamos. Yo pago, me dice Damaris. No, yo pago. Y siempre me gana y ella paga. Los varones no son muchos así. Les digo, yo pago, gracias viejo. Esos son interesados. Pero cuando ando con mi hijo Damaris, ella se pelea conmigo. O sea, yo pago, me dice. ¿Vos crees que yo no tengo dinero? Y para eso trabajo. ¡Qué lindo! Hermano, disfrutar. Vas a disfrutar los cheques de tus hijos. Si alguien es papá ahí, dígale al que está a su lado, vas a disfrutar los cheques de tus hijos. Algunos me prometen que me van a regalar un rancho, ¿verdad? Yo les digo, yo lo creo, ahí me compras un caballo, le digo, para, ¿verdad? Ir a dar una vuelta ahí a la montañita y créale a sus hijos. Dios va a visitar a nuestros hijos. Después de que nosotros ya no estemos, va a visitar a nuestros nietos y va a visitar a nuestros bisnietos. Hermanos, lo que nosotros hacemos aquí es algo, ¿verdad?, que va a bendecir a 4 generaciones. ¿Dónde podemos estar mejor un día domingo que aquí en la casa de Dios? Dígame usted, ¿dónde? Por eso Dios dice, yo os visitaré en el mismo lugar, en la casa de Dios. Ahí los voy a visitar. Entonces, deuda, tus días están contados. Enfermedad, tus días están contados. Coronavirus, tus días están contados. Tienes que hablarle a tu problema. Tienes que hablarle a tu problema, ¿verdad? Porque Dios te va a visitar. Si usted se está alimentando con pastillas, tienes que dejarlas. No te acostumbres a vivir hasta que te mueras con esas pastillas. Tienes que dejarlas. Porque cuando Dios te bendice, hermanos, te bendice de la manera correcta. Entonces Dios anuncia que te va a visitar. Y dice lo que va a hacer contigo. Y por eso ahí, en Jeremías 29, verso 10, mire qué lindo lo que dice. Dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver, dice, a este lugar. Imagínense, hermano, un verso de sentirse tremendo. Yo no sé si usted ha leído la Biblia en alguna ocasión que usted está leyendo una palabra y de repente usted siente como que aquella lectura, ¡pum!, salta como león y se mete adentro de usted. Y usted dice, esta palabra es para mí. Usted siente que ese versículo se le metió en sus huesos, en su sangre, en sus venas, y Dios te dice, es para ti. Y Dios dice, voy a despertar en ti mi buena palabra. Quiere decir que Dios te va a dar una palabra rema. Dios te va a dar una palabra rema, hermanos, para bendecirte. Dios te va a dar una idea creativa. Nosotros tenemos que creer en nuestros hijos. Nosotros tenemos que creer en nosotros. Que Dios va a despertar en nosotros, dice, su buena palabra. Diga conmigo, Dios cumple lo que promete. ¿Alguien lo cree? Dios cumple lo que promete. ¿A alguien Dios le ha cumplido algo aquí? Si Dios te ha cumplido algo, lo va a prometer. Si tú has leído una palabra donde tú sientes que Dios te ha hablado, lo va a prometer. Lo va a cumplir. En Isaías 66, 1 y 2. Mire qué palabra esta, hermano. Isaías 66, 1 y 2. Gloria a Dios. Jehová dijo así. Mire qué lindo esto. ¿Qué dijo Dios? El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Está hablando de la iglesia. Está hablando del templo nuestro. Mi mano hizo, dice, todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Mire qué tremendo, hermano. Lo que Dios prometió, lo va a cumplir. Cuando usted y yo aprendemos a esperar en Dios, Dios promete
que lo va a cumplir. Y Dios dice, antes que te visite, voy a despertar. Eso indica, ¿verdad?, que tú te mantuviste creyendo. Dios va a despertar su buena palabra en nosotros. Tú te mantuviste creyendo, creyendo, creyendo y creyendo. Y de repente Dios despierta esa promesa en tu vida. Y te dice, prepárate, porque se llegó el día de tu visitación. Se llegó el día que hay que decirle adiós a la enfermedad. Se llegó el día, hermanos, de tu milagro. Mire cómo dice el Salmo 30, versículo 5. Gloria al Señor. Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor, dice, dura, ¿cuánto? Toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá, dice, la alegría. Mire que la ira de Dios dura bien poquito. A veces Dios se enoja con nosotros, como un padre se enoja con una hija o con un hijo, pero se enoja un ratito nada más. Así es Dios con nosotros. Dice que por un ratito dura su ira, pero su favor dura ¿cuánto? Toda la vida. Amén, hermanos. Toda la vida dura el favor de Dios en nosotros. Cuando Dios te visita, lo va a hacer a pesar de tu incredulidad, a pesar de tu debilidad, a pesar de tus errores. Dios te va a visitar. ¿Alguien cree eso conmigo? A pesar de todas tus debilidades, de tus crisis, Dios promete que te va a visitar. Entonces, hermano, lo que importa es quién es Dios, no quiénes somos nosotros. Porque Dios no te bendice por lo que tú eres. Dios te bendice por su amor y su misericordia. Porque Dios siempre nos va a amar con un amor incondicional. Entonces mi bendición no depende por quién yo soy, sino por quién es Dios. Porque lo que Dios siempre anhela para su pueblo, dice la Biblia, son planes de bien y no de mal. Imagínense, Dios te va a dar un milagro por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, es imposible que Dios te dé un milagro si usted piensa que usted no lo merece. Señor, pues yo no merezco nada. Pues no le va a dar nada. Pero si usted dice, Padre, tú eres grande, tú eres poderoso, y yo lo único que soy es un servidor tuyo, y las promesas que tú me has ofrecido yo las creo. Entonces Dios dice, este sí, a este sí le voy a dar. Entonces Dios no te va a dar nada si tú no crees. Lo que tú crees, Dios te lo da. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen aquí por cosas grandes? Es la esperanza viva. Si usted sigue pensando que su milagro no viene porque usted no es lo que tiene que ser, no va a venir. No va a venir. Cuando Dios le dijo a Noé, constrúyeme una arca, Noé dijo, las lluvias vendrán. Aunque nunca había caído lluvia del cielo. Pero Noé se mantuvo creyendo, las lluvias vendrán, las lluvias vendrán. Las lluvias llegaron. Cuando usted se mantiene creyendo el milagro, cuando tú pones tus hijos a estudiar, Dios, hermanos, va a hacer, si tiene que abrir el mar para bendecirte, lo va a hacer. Yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero Dios es un Dios inescrutable. No entendemos cómo Él hace las cosas, pero de que las hace, las hace. Eso es lo maravilloso. Que cuando tú te atreves a creerle a Dios por cosas grandes vas a ver. La Biblia habla de que Él es la esperanza viva de gloria. Imagínense. Él es la esperanza viva de gloria. El pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto. Porque Dios quería enseñarle a su pueblo a depender de Él. Aquí en este país es difícil, hermano, ¿verdad? A veces depender de Dios. Porque tienes medical, tienes welfare, tienes estampilla. Si no tienes nada, pues pides, no tienes vergüenza. Y si pides, te dan. Si pides, te dan. Y una vez en el día, en vez de pagar las placas y me hacía algo de dinero ahí, le digo, oiga, compa, no me regala algo, fíjese que me hacen falta 5 pesos. Sí, hombre, rapidito ahí. Nos dieron dinero.
Pero en el desierto, ¿quién te va a regalar $1, hermano? ¿Quién te va a regalar para una hamburguesa? Pero a veces Dios te va a llevar a desiertos para que aprendas a depender de Él. A veces nadie te va a dar nada para que aprendas a depender de Dios. Dice que cuando el hijo pródigo pedía y nadie le daba, entonces Dios despertó en él y dijo: pero yo ¿qué hago aquí? Si yo debería estar en la iglesia. Si en la iglesia ya hay pupusas gratis, burritos gratis, torta gratis, agua helada. Y si venden, yo pido y me dan. Si en la casa de mi padre hay en abundancia, dijo el hijo pródigo, ¿qué ando haciendo yo aquí? Me niegan la comida de los cerdos. Mire qué lindo. Cuando Dios, hermano, te quiere bendecir, te va a enseñar a depender de Él. Es por lo que Dios es que nosotros estamos aquí. Dijo el apóstol Pablo: por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para con nosotros, porque le servimos y le amamos. Todo lo que usted va a recibir en esta vida, lo recibirá por medio de la fe. ¿Por medio de qué? Todo lo que usted y yo recibamos en esta vida, lo vamos a recibir, hermanos, por medio de la fe. Usted debe entender que los milagros que están detenidos es porque somos incrédulos. Los milagros que no hemos recibido son por incredulidad. Por eso Habacuc dice: el justo por su fe, dice, vivirá. Imagínense. ¿Por qué cree que Jacob luchó con un ángel? ¿Usted se atrevería a pelear con un ángel? ¿Usted, hermano, vencería a un ángel? Si un solo ángel, dice la Biblia en Apocalipsis 21, agarró una cadena y se la puso al diablo y lo encadenó en el abismo por 1 año, por 1000 años. Un solo ángel encadenó al diablo y lo ató en el abismo por 1000 años. ¿Usted se atrevería a pelear con un ángel? Sin embargo, Jacob, por la fe, ¿verdad? Él fue terco y él dijo: yo voy a pelear con este ángel y yo lo voy a vencer y yo lo voy a vencer. Y se agarraron allí, hermano, y toda la noche. Y ya cuando venía el amanecer, el ángel le dijo: suéltame, porque ya raya el alba. Y Jacob le dijo: no te suelto hasta que me bendiga. Jacob piensa que él venció a un ángel. Es como usted peleando con su niño: te voy a vencer, papi. Y le hace el niño ¡pau! Y usted cae al suelo y se murió, ¿verdad? ¿Quién va a matar a un ángel? ¿Quién va a vencer a un ángel? Dígame usted. Pero Jacob, él tenía fe, ¿verdad?, de que Dios lo iba a visitar. Ese hombre fue terco. Ese hombre tenía una fe de perro pitbull, que cuando el perro pitbull la agarra con los dientes, no te sueltan que le cortes la cabeza. Queda pegada a la cabeza ahí, pero no te soltó. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Aunque el diablo te diga otra cosa o la circunstancia te diga otra cosa, usted tiene que agarrarse de esa fe, hermanos, que Dios nos ha dado. Por eso dice la Biblia: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me gustaba lo que decía un pastor amigo mío: usted, aunque todo lo vea negro, hermano, declare que se ve blanco en el nombre de Jesús. Porque Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que bendice. Primero, Dios te va a bendecir porque Él es grande. Segundo, porque Dios tiene un plan contigo. Amén. Esas dos cosas pueden marcar nuestra vida. Dios te va a bendecir porque Él es grande y todo lo que Él tiene lo tiene para nosotros. Y segundo, porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Amén. Dios no te va a bendecir por lo que tú y yo somos. Dios nos va a bendecir por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Si lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestra salvación, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará con Él? También dice todas las cosas. Si Dios te regaló a Jesús, ¿usted cree que no le va a dar lo demás? ¿Cómo no nos dará también, dice la Biblia, con Él todas las cosas? Eso es lo maravilloso. Los millonarios compran carro y compran casa porque tienen dinero. Los creyentes compramos carro, compramos casa, ponemos a estudiar a nuestros hijos porque tenemos fe.
¿Cuál de los dos vale más, la fe o el dinero? Cuando usted tiene fe, sus hijos estudian por fe. Y cuando usted tiene dinero, sus hijos estudian por dinero. Así que si tiene dinero, gloria a Dios, sus hijos van a estudiar. Y si no tiene, gloria a Dios, sus hijos van a estudiar. Amén. Mire, mi hijo Isaí me cuenta, papi, me dice, con esta pandemia me ha ido bien porque unos millonarios donaron ahí unos milloncitos de dólares a la universidad y le dieron a los alumnos que tienen un 3.0 de calificaciones. Y ahí le dieron. Y todavía me dieron un poquito, me dice, porque acabo de tener una hija, porque ya soy papá. Hasta le dieron un poquito más. ¿Se imagina, hermano? ¿No es maravilloso Dios? Y a veces nosotros, va a ir al culto, hermano. Ay, mira qué cansada me siento usted. Como que a trabajar va a venir a la iglesia. Si el que predica es el pastor, usted está sentado en una silla acá. Bueno, se cansa porque las sillas están duras, ¿verdad? Pero ya hay unas aquí bonitas. Pero a veces somos tan mal agradecidos con el Señor, hermano. Y va a ir al templo. Ay, es que el pastor Saúl viera cómo predica ese hombre usted. Nosotros le hemos dicho que predique poquito, pero él se alarga demasiado. Peor que ya puso luz Elíasar ahí. Imagine que apenas estoy en la introducción, todavía me faltan 5 páginas acá y que son ya. No, hombre, está temprano, 20 para las 8. ¡Qué tremendo! Hermano, cuando tú sientes la necesidad de venir a la casa de Dios y anhelas estar en la presencia de Dios, aunque no eres lo que tienes que ser, aunque hayas hecho cosas que no debiste hacer, tú dices, Señor, yo voy a seguir detrás de ti. Cuando tú tienes debilidades, cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes defectos, hermano, tú vas a seguir porque Dios ha prometido que te va a visitar. Ese es el amor de Dios. Mire, cuando yo me convertí al evangelio, yo le doy gracias a Dios por la vida del hermano Batres. Era un hermano de la iglesia, no era diácono, no era líder, trabajaba en finanzas en la iglesia. Pero qué hombre es, hermano. Le caía mal a varios hermanos en la iglesia. A mí me caía bien, porque cómo sabía de Biblia. Y él me decía, mira, Saúl, te voy a enseñar algo, me decía. No vengas a la iglesia por los hermanos. Si algún día te hacen algo en la iglesia, no te salgas de la iglesia. Mira, me dice, a mí aquí no me quieren, pero yo aquí voy a estar porque aquí quien me trajo a mí fue Cristo, no fue la gente. Y me voy a ir, me dice, cuando Cristo quiere que yo me vaya. Y ese hombre duró años y años y años ahí, hermano. Fue de tanta bendición. Porque me dijo, a mí quien me bendice es Dios. Y cómo Dios lo bendecía a ese hermano, hermano. Llegaba a la casa y me decía, mira este librero que tengo aquí, mira estas Biblias, mira estos libros. ¿Sabes cuánto he gastado aquí? Como $15,000, me decía. Y yo, hermano, llorando porque mi esposa me llevó a la librería cuando yo me convertí al evangelio y le dijo a la hermana ahí de la librería, deme la Biblia más cara que tiene, hermano. Y yo dije, ¿qué le pasa a mi esposa? Y yo andaba $100, ¿verdad? Yo dije, con unos 20 compro una. Sí, hermana, yo se la saco. La mejor, le dijo, porque es para mi esposo. Pero yo le iba a pagar. Y cuando la hermana la saca, hermana, esta es la mejor que tengo. Ni rebaja, porque mi esposa no pide rebaja, es a dar lo que le piden. Y le doy el 10 yo, 2 y algo me dio vuelto. Hermano, qué dolor sentí yo. $97 y algo por mi primera Biblia, una Thompson, hermano. Me dolió el alma porque no sabía yo lo que estaba comprando. Dios bendiga esa Biblia porque la llevé a muchos países a hacer viajes misioneros. ¡Qué tremendo! Porque cuando Dios, hermanos, tiene planes contigo, Dios te va a proveer. Dios va a hacer cosas maravillosas. ¡Qué tremendo! No es por lo que hacemos que Dios nos bendice, sino porque a pesar de todas nuestras imperfecciones, Él tiene planes siempre buenos para nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? A veces nos va a disciplinar, ¿verdad? Pero cuando Dios te visita, los milagros que estaban retenidos van a venir. Vamos a aterrizar aquí en Jeremías 29:11. Wow, hoy vamos a terminar demasiado temprano.
Jeremías 29:11. Mire este pasaje. Estábamos en el 10. Vamos a leer el 10 para entender el 11. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué tipo de pensamientos de Dios para nosotros dice ahí? Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin de lo que esperan. Qué tremendo. Entonces Dios dice, cuando yo pienso en ti, hermano Bernardo, cuando yo pienso en ti, Edwin, cuando yo pienso en ti, Héctor, cuando yo pienso en ti, Joan, cuando yo pienso en ti, Mason, cuando yo pienso en ti, Roberto, estoy pensando bien. Amén, hermano. ¿Me entiende lo que estamos hablando? O sea que cuando Dios te ve, Él está pensando en bien de ti. Ese es nuestro Dios. Porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo para vosotros. ¿Qué pensamientos son? Dice, pensamientos de bien y no de mal. Imagínense. O sea que no son pensamientos de hacernos daño. Dios no tiene pensamientos de enfermarte. Dios no tiene pensamientos de matarte. Dios tiene pensamientos de bendecirte para darnos, dice, el fin que esperamos. O sea, Dios dice, yo pienso en bendecirte, en ayudarte, en levantarte, en darte milagros grandiosos. Yo tengo pensamientos acerca de ti. ¿Qué lenguaje de amor es este de Dios, hermano? Que Dios está hablando en bien de nosotros a pesar de lo que nosotros a veces somos malagradecidos con Él. ¿Dónde vamos a encontrar un Dios como este? Dígame usted. ¿No se ha fijado usted que hay gente que entre más mal se porta con Dios, Dios más lo bendice? Y aquel malagradecido, en vez de buscar más de Dios, dicen, miren, yo no voy ni a la iglesia y como Dios me bendice. Porque Dios quiere, ¿verdad?, que lo busquemos. Porque Dios, los pensamientos que tiene para cada uno de nosotros es bendecirnos, es que nos vaya bien. Por eso tenemos que aprender nosotros a poner demandas, aunque no se oye bien eso de demandas hoy en día, pero hay que poner demandas. Que cuando usted agarra con esa fe de ese pitbull, hermano, Dios te va a bendecir. El fin, imagínese, para daros, dice, el fin que tú esperas. ¿Cuál es el fin que usted espera al final? ¿Cuál es el fin de lo que usted espera? ¿Cómo quiere usted terminar su vida? ¿Usted quiere que cuando usted se muera los nietos y los hijos y los bisnietos estén haciendo línea para que usted les deje un poquito de herencia a cada uno? Para daros, dice, el fin que esperáis. Hermanos, por eso lo lindo es que cuando usted trabaja para Dios, Dios trabaja para usted. Dios te va a dar el fin de lo que tú esperas. Es imposible que nos vaya mal si nosotros buscamos de Dios. Imposible, diga conmigo, imposible. Para darlos, dice, el fin de lo que tú esperas. ¿Qué es lo que tú esperas? Provisión, victoria, sanidad, libertad, planes. Entonces Dios dice, tengo pensamientos para darte lo que tú esperas. ¿Qué es lo que esperamos nosotros por los próximos 5 años? ¿Qué esperamos? Cuando Dios te visita, se para en medio de tu crisis. Cuando Dios te visita, hermano, se para en medio de tu crisis. Y Dios le dice a tu crisis, vete de esta casa, porque en esta casa me han servido por años. Vete, deuda de este lugar, porque este hermano, este hombre, esta mujer me ha bendecido por años. Dios paga y paga bien. Tarde que temprano Dios te va a sorprender. Entonces Dios, cuando dice, para daros el fin que esperáis,
Lo que está diciendo Dios es: viene una nueva temporada para ti. Diga conmigo: una nueva temporada. Dicen que los matrimonios que aprenden a estar firmes cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades, y están juntos y soportan todas esas luchas que van a pasar, dicen que en la vejez son felices. Mire qué tremendo, ¿verdad? Para daros, dice, el fin que esperáis. Dios tiene una nueva temporada, hermanos, para cada uno de nosotros. Lo que nosotros no disfrutamos, nuestros hijos lo van a lograr. Lo que nosotros no logramos, nuestros hijos lo van a lograr. Un día nuestros hijos se van a congregar en un templo propio. Nosotros anduvimos de peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Un día nuestros hijos, ellos van a tener su propio ministerio, sea en inglés o en español, pero no se van a perder por un padre que perseveró. Gracias al Señor que Dios nos da la bendición de podernos congregar en medio de esta crisis. Tengo amigos pastores que todavía no pueden. No pueden porque pues están en lugares que no les dan permiso. Y están preocupados porque los hermanos se fueron de la iglesia. Ellos me dicen: mi pastor, ¿y a usted le llega gente? Pues ahí estamos, están regresando los hermanos ya. ¿Está bendecido? Me dice. Yo a los hermanos les llamo, a mí ni me contestan ya. Tengo que volverlos a evangelizar de regreso. Pero dice que al final Dios te va a dar el fin de lo que tú esperas. Una nueva temporada. Diga conmigo: una nueva temporada. Entonces, qué bueno, hermanos, que cuando Dios te ofrece una nueva temporada, es un nuevo amanecer para tu vida. Dios va a honrar el pacto que hizo con nosotros. No por lo que nosotros lo portamos, lo bueno que lo portamos o lo mal que nos portamos. Dios va a bendecir el pacto que hizo con nosotros. ¿Y cuál fue el pacto que Dios hizo con nosotros? Que nos iba a bendecir. Amén. Diga conmigo: imposible que me vaya mal. Es imposible. No se puede. Dios dijo: dije que te bendeciré y bendito sos. Nadie me puede maldecir a mí. Bueno, Walter Mercado ya se murió y ahora está en el infierno. Pero nadie me puede maldecir a mí. Por eso Dios le dijo a Abraham: voy a bendecir a los que te bendicen, y a los que te maldicen los maldeciré. No nosotros. Pero Dios promete que hay una bendición. Imagínese. Si usted, hermano, sirvió en la iglesia barriendo, Dios también va a barrer tus crisis, tus problemas y tus miserias. Pero Dios promete que todo lo que nosotros hagamos, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, donde quiera, Dios va a hacer con nosotros algo maravilloso. Imagínese. Si usted y yo hacemos algo para Dios, Dios va a hacer algo para nosotros. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Por eso dice la Biblia: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Imagínese. Entonces lo único que necesitas es que no le des la espalda a Dios para que Dios te bendiga. A pesar de todo lo que nos pueda pasar, hermanos, nunca le des la espalda a Dios. Dígale que está a su lado: nunca le des la espalda a Dios, hermano. No importa las ofertas que te vengan, no importa las crisis que te vengan, no importa las tentaciones que te vengan, no importa los errores que cometas, nunca le des la espalda a Dios, porque Dios tiene planes buenos para nosotros. Dios es un Dios de amor. Y Dios tiene un pacto con nosotros. Y ese pacto es que nos va a bendecir. Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré, dice, delante de mi Padre. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré, dice, delante de mi Padre. Por nada en el mundo sentíte bendecido, hermanos, porque eres un hijo de Dios. Donde quiera que vayas, un trabajo, donde quiera que vayas, yo a mi hija le digo: nunca vayas a cambiar un trabajo
por las responsabilidades que tienes con Dios. Nunca. Porque de ahí está la fuente de tu bendición. Ahí está la fuente de tu bendición. Hay que tener cuidado cuando no tenemos trabajo y le pedimos un trabajo a Dios. Nosotros cuando éramos líderes allá en la iglesia de Arleta, había una hermana que siempre se nos pegaba con mi esposa. Y ella decía: hermanos, Dios les oye a ustedes, oren por mí para que Dios me dé un trabajo. Amén, hermana, vamos a orar por usted. Señor, dale un trabajo a la hermana. Y la cosa es que nosotros no aprendimos a pedirle bien, ¿verdad? Porque a la hermana le ofrecieron un trabajo de trabajar viernes, sábado y domingo. Y la hermana dejó de congregarse. Hasta el día de hoy no ha regresado a la iglesia. Tenga cuidado cuando usted le pide un trabajo a Dios. Pídaselo con detalle. Señor, yo quiero un trabajo que no me impida venir a la iglesia. El diablo te va a poner uno que te lo va a impedir. Pero si usted lo rechaza ese, Dios te va a dar uno con todos los horarios que tú los necesitas para venir a la casa de Dios. ¿Están acá o se fueron? Entonces Dios dice: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Hay una promesa en la Biblia que dice: alégrate, porque vienen días de gloria. Vienen milagros para tu familia, vienen cambios para su vida. Viene un avivamiento para todo este planeta Tierra, hermano. Por eso les dice la Biblia que hay un final dichoso para el hombre y la mujer que sirve a Dios. Y no está hablando de la muerte, aunque la muerte es una bendición. Pero dice la Biblia que hay un final dichoso para los que estamos en Cristo Jesús, porque no seremos avergonzados. Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Por eso dice la Biblia: si la obra de alguno permaneciere, recibirá su recompensa. Amén. Permanezcamos en los caminos de Dios. Tu milagro no depende de ti, depende de Dios. Aunque usted crea, hermanos, que el milagro está muerto, Dios lo va a despertar. Manténgase creyendo, 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 creyendo hasta mirar el milagro. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás, dice, vendrá ¿cómo? Por añadidura. ¿Cómo se ve usted en el futuro, hermano? Hecho leña, pastor. No, el Señor reprenda eso. ¿Cómo nos miramos en el futuro nosotros? ¿A cuánto le están saliendo canas y arrugas ya? ¿Cómo se ve usted en el futuro? Bendecido, con promesas de Dios cumplidas. Pastor, me quiero quitar el pelo para parecer gabacho. No se lo pinte, hombre. Con la cara de indio Dios nos va a bendecir. Dios es Dios de toda la tierra, de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Bueno, el hermano Chana no se lo ha pintado, así es, no crea, ¿verdad? Dios es Dios de toda la tierra. Los 7,000 y algo de millones de gentes que hay en este planeta Tierra, Dios tiene cuidado de ellos. ¿No dice la Biblia que Dios da el sol para buenos y malos todos los días? ¿Sí o no? Si Dios da el sol para buenos y malos todos los días, imagínense, ¿qué Dios no nos va a dar a nosotros que estamos metidos en la casa de Dios? Que sacrificamos tiempo, sacrificamos dinero, sacrificamos, hermanos, todo. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto eso? Imposible. Imposible. Dios te va a visitar. Anhela una visita de Dios. Cada casa que Jesús visitó en la Biblia fue diferente. Cuando Jesús visitó a Zaqueo, hermano, se volvió muy dadivoso. Era un ratero, jefe de aduana. Pero cuando Jesús llegó a la casa, empezó Zaqueo, hermano. A ver, hermanos, ¿a cuánto les debo? A los que les debo se los voy a dar en 4 veces. No, pues a mí 500, a mí me robaste 300, a mí me robaste 100. Y ahí se aprovecharon algunos, como siempre, ¿verdad? Jesús no le dijo, paga todo lo que has hecho. Jesús, cuando miró esa acción, dijo, este es hijo de Abraham. La salvación de Dios llegó a esta casa.
Porque Jesús va a ir a tu casa. Si tiene que ir por un hijo, por una hija, o por un familiar, o por un esposo, o por una esposa, Jesús va a ir. Si Jesús en el oriente se les está apareciendo a los líderes de las mezquitas musulmanas cara a cara, imagínense, con todo lo que hacen, ¿usted cree que Dios no va a tratar con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, con su enfermedad, con su problema económico si usted le clama a Él? ¿No dice la Biblia, claman los justos y Jehová los oye y los libra, dice, de todos sus temores? Amén, hermanos. Dios nos va a visitar. Diga conmigo, Dios nos va a visitar. Póngase de pie. Dios va a visitar esta iglesia, la ha visitado. Y cuando Dios visita, hermanos, se queda para siempre. Amén. Eso es lo lindo, que Dios nos viene, visita y se va. Dios visita una familia y se queda para siempre ahí. Por eso es que la casa donde a Dios le gusta morar es en nuestra vida. Vamos a orar. Piense en una necesidad que usted tenga, en una petición que usted tenga. Piense en una necesidad que usted tenga. Yo le pregunto, ¿Dios le ha hablado en esta preciosa noche? ¿Te ha hablado Dios a través de esta palabra? Tal vez usted está preocupado o preocupada por esa necesidad. Pero Dios en esta noche te dice, hijo, no te preocupes. Hija, no te preocupes. Si no me olvidé después de 400 años por un pueblo que estaba esclavo, ¿tú crees que yo me voy a olvidar por ti? Si no me olvidé por un hombre que él dijo que cuando muriera llevaran sus huesos para enterrar en su tierra, y no me olvidé de él, ¿tú crees que yo me he olvidado de tu situación? 1000 veces no. Pídale ahí al Señor donde está. Diga conmigo, Señor, visita a mis hijos. Visita. Si necesitas tu esposa, tu esposo, dile visítalo. Visita mi economía. Visita mi salud. Visítame, Señor, porque necesito que te pares en medio de mi crisis y la eches fuera de mi vida en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Declaramos la buena palabra que tú vas a despertar, que vamos a cerrar este año 2020 en victoria. Vamos a cerrar con broche de oro este año 2020. La mala noticia se va a ir, la peste se va a ir. Lo grande de Dios viene, lo grandioso de Dios viene, lo maravilloso de Dios viene. Dios te va a bendecir en grande, pero no te apartes de Él, no lo dejes, para que Dios te bendiga más. No ames a Dios por lo que Él te da, amas a Dios porque Él es Dios. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Declaramos una semana bendecida para tu vida. Declara que vas a tener una gran semana en el nombre de Jesús.